pasó del 2008 para adelante? Más que de 2008 hay que irnos al 2003. El 2003, para bien o para mal, se ha construido esta nueva Bolivia con bastantes sectores de inestabilidad. El sistema de partido fracasó. Sánchez Lozada no pudo terminar mandato. Y ahí fue Pero en cuando... el 2008 había una aparente fortaleza de 6 departamentos que eran contrarios al presidente, que le dolía mucho, 5 departamentos quiero decir, que le dolía mucho e hizo todo lo posible por acabarlo. El gran problema fue la misma indecisión, o sea, se creó un CONALDE que en su momento, no neguemos, llegó a ser fuerte el CONALDE, llegó a tener inclusive hasta vigencia internacional, por así decirlo. Sí. Era un referente internacional en la época del CONALDE. Era la otra Bolivia. Y de pronto aparece este mágico referéndum revocatorio, ilegal, pero podemos hablar de la ilegalidad, todo un programa, donde al principio los prefectos eran, no nos sometemos a una ilegalidad, y de pronto uno por su lado, otro por su lado empiezan, porque lo desafían al presidente. Lo desafían diciéndole, nosotros vamos a ser revocados y usted va a ser ratificado. O sea, imagínense la osadía de decir, nosotros ratificados y usted, señor presidente, va a ser revocado. Vámonos. Con sus propias reglas no hay problema, porque ese revocatorio tenía reglas completamente desiguales, porcentajes de revocación pero completamente diferentes. Sí, pero ya no es el tema es que el 2008 ni eso los tumba, ni eso los termina de tumbar, el sistema todavía se mantiene fuerte y viene septiembre del 2008, la toma inexplicable de instituciones en Santa Cruz, el apresamiento y las muertes en Pando, y de ahí se cae todo, y termina el 2009 en el Hotel Las Américas. Yo creo que hay que reflexionar este proceso a partir del 2005, porque no hay que olvidarse el proceso constituyente del 2006, que es una etapa importante dentro de la construcción de este proceso. Porque ¿qué fue lo interesante? Y es apasionante estudiar esto. En Bolivia se plantean 2 alternativas al cambio. O sea, ya todos éramos conscientes de que este país necesitaba cambiar. Y cada uno en Bolivia se construyen 2 vías al proceso de cambio. La vía que nos plantea Evo Morales con el MAS, del Estado Plurinacional, y la vía que plantea el Oriente con la construcción del Estado autonómico. Fíjense ustedes lo interesante de este proceso. ¿Cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia fue que la vía que nos planteó el discurso del Estado plurinacional se articula como instrumento político y proyecta una alternativa política al país, no solamente discursiva, sino instrumental también. Crea el instrumento político que fue el MAS. En este otro lado nos quedamos con el discurso y no logramos crear el instrumento político para disputar el espacio de poder. En pleno trabajo del 2008 cometieron demasiados errores en un solo mes. Así es. Pero ¿por qué también? Fíjate, porque está bien, digamos, no tuvieron como sectores la habilidad de construir ese instrumento político y estar ya dispuesto en el 2005 para combatir como bloque. Pero era tan fuerte esto. Pero fíjate vos que en los primeros años cuando se va creando el CONALDE, que Paul dice, de verdad fue una cosa interesante. Una referencia interesantísima. Ahí, por eso te digo, yo creo que a diferencia del bloque del MAS, que ya tenía una visión, acá no había una visión país. No había. Buena, mala, no importa. ¿Por qué? Porque cuando hicieron el CONALDE yo me recuerdo que varias veces se lo observamos, hasta se enojaron algunos prefectos que eran en esa época, que ¿por qué no articulaban de verdad un CONALDE de una manera más orgánica? O sea, cada prefecto tenía cosas que hacer en sus departamentos. Vayan a hacer y creen una organización que sea la que esté, digamos, haciendo la parte administrativa, la parte de comunicación. No existió nunca, ¿no? Era cuestión de que se junten o no se junten. Entonces, ¿por qué era? Porque cada uno quería nomás estar disputando su espacio, claro, y veía al otro como enemigo. En el fondo, nunca se vieron como parte de un solo proyecto, dispuestos a pelear. Yo creo que sí. Nunca, porque, ¿sabes qué? Porque yo creo que chocaban lo viejo que no terminaba de morir con lo nuevo que no terminaba de nacer. Sí, pero... Es decir, Rubén Costa
asumía que él representaba lo nuevo que no terminaba de nacer, y ahí están sus pleitos con un político tradicional como Leopoldo Fernández. No, Ahí están ¿sabe? colisionando O sea, permanentemente. por decir de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que el gobernador igual tiene prácticas políticas tradicionales. No, no importa, no importa. Era una figura su nueva como partido sí, político. su conducta era diferente, pero fíjate vos, ¿dónde comienza a darse, y lo criticamos un momento y una vez con vos aquí? No se puede despreciar al viejo sistema político y decir, Exactamente. antes que nosotros nadie. Claro, lo anterior no sirve. No sirve. El error fue pensar Nada que sirve todo lo antes anterior de- no servía. ¿Te acordás que lo discutimos con vos? Y ahí estuvo el problema, porque Ahora, cuando les tocó encarar el nuevo asunto, miraron para atrás y resulta que toda la acumulación anterior ya había sido puesta en la bolsa de basura y la mandaron a Normandía. No, y Y ahora entonces se quedaron sin nada. hay otro tema que Por también... eso lo derrotan hay- tan- los tan- escenarios también se plantean de manera distinta para el MAS y para el CONALDE. Por una sencilla razón, a ver, yo estoy convencido que sí hubo un proyecto, una visión de país distinta. Lo que no hubo fue el instrumento para Claro. impulsarla. Pero, a ver, ¿sabes ¿por qué no? Solo un paréntesis. Te voy a decir por qué no Manfredo, hubo. no hubo el instrumento porque si bien habían el prediseño de una visión de país, no había un compromiso real, Yo te voy a decir- convencimiento. no, mira, yo- de acuerdo a nadie saber quería que era- comprometer, cuestión de compromiso. era cuestión de compromiso. Era cuestión del escenario.